Tardes. Mi nombre es Ana María Grajales. Mis compañeras son Valentina Torres y Nicole Galeano. Para esta presentación nosotros elegimos el libro de mi compañera Valentina, el cual fue El psicoanalista, escrito por John Katzenbach. Bueno, este autor, antes de ser escritor, fue un periodista reconocido por cubrir crímenes. Este oficio pues le permitió desarrollar más una perspectiva psicológica de los crímenes. Como novelas destacadas, pues tenemos El psicoanalista, La historia del loco y El juicio final. Esta novela fue publicada en el 2002. Nos presenta una historia de un psicoanalista cuya vida cambió drásticamente cuando recibió un mensaje de un personaje anónimo, el cual lo obliga a descubrir quién es en 15 días o, si no, pues enfrentarse a las consecuencias. A partir de ese momento, pues ya el psicoanalista se encuentra como atrapado en un juego psicológico que pues desafía traspasar su ética profesional y lo obliga a poner en prueba todo lo que sabe, todo lo que sabe sobre la mente humana. En el libro El psicoanalista vemos cómo Frederick Stark enfrenta una amenaza de muerte. Él como terapeuta lo que normalmente hace es ayudar a las personas a través de su conocimiento psicológico, pero en esta ocasión está obligado a usar su conocimiento para poder salvarse. Es aquí donde nosotros nos preguntamos si un profesional puede mantener la ética cuando la vida se encuentra en riesgo. Aquí nosotros presentamos nuestra tesis, voy a leerla. Dice, Frederick Stark enfrenta dilemas morales que lo llevan a utilizar su conocimiento psicológico de maneras que contradicen los principios éticos de su profesión, mostrando cómo en circunstancias extremas la ética puede volverse un concepto relativo. Entonces, ¿qué es lo que queremos defender con nuestra tesis? Que cuando las personas se encuentran en inminente riesgo, es donde tenemos que poner una balanza y saber qué importa más, si nuestra vida o nuestra ética profesional. Entonces, a través de nuestros argumentos vamos a expresar pues lo que nosotros pensamos y también hemos averiguado sobre este concepto. Bueno, como primer argumento, pues tenemos lo que es la ambigüedad. Esto porque en el psicoanalista pues nos comienza a mostrar cómo comienza a usar ese conocimiento que tiene de psicólogo y transforma esa ética profesional en algo más personal, por verse pues ya amenazado como últimas instancias. Pues como ya tiene esa habilidad de leer como las emociones o convertir como esa estrategia para salvarse, comienza a borrar como esa línea que hay entre lo profesional a convertirlo en algo personal. Como segundo argumento, tenemos los dilemas morales en situaciones extremas. Aquí tenemos tres ejemplos claros en donde Perry Stark actúa bajo su propio beneficio en contra de su ética profesional. Como primera instancia, tenemos que asumir una identidad falsa, rompiendo totalmente con su integridad y verdad como terapeuta, dejando atrás sus pacientes, su vida anterior para beneficio propio. Como segunda instancia, tenemos que romper la confidencialidad. Nosotros como profesionales en muchas ocasiones hacemos un juramento en donde no podemos usar la vida privada de nuestros pacientes como beneficio o no la podemos exponer. Pero en este caso, él usa toda esta información privada que ha conseguido a través de los años de sus pacientes para poder tener su beneficio y para poder planificar su venganza, que es la tercera instancia. Él, digamos que esta amenaza empieza a realizar una venganza, a planificarla metódicamente, en donde él está actuando bajo su rabia, su miedo y no bajo su moralidad. Pero aquí nosotros nos preguntamos, ¿qué haríamos nosotros en el caso de Frederick si estuviéramos bajo este riesgo inminente de muerte? Aquí tenemos una frase que dice, en condiciones extremas las decisiones éticas pueden dejar de obedecer a reglas fijas y responder más bien a la urgencia de proteger la vida. En esta cita de Joshua Green, es que es un experto en neuroética, él nos recuerda que la moral no siempre es lo primero que debemos como pensar antes de tomar alguna decisión. Muchas veces lo primero que se necesita es pensar en nuestra propia vivencia, en su poder sobrevivir, antes que
pues cualquier juramento que hayamos hecho. En este caso de Federic, debemos ponernos a pensar qué importaba más, si la ética, si su moralidad o poder sobrevivir a esta amenaza que tenía. Es aquí donde la ética se flexibiliza un poco y él ya no puede actuar como terapeuta, sino como ser humano. Entonces, deja de un lado su profesión para poder salvarse, para poder continuar con su vida, que es lo que como humanos desde tiempos muy antiguos hemos buscado sobrevivir. Momento nosotros decidimos hablar sobre la evolución ética de nuestro protagonista. Para iniciar voy a hablar de la primera parte que nosotras decidimos que se va a denominar pues la presentación del conflicto ético inicial. Pues digamos que todo en el libro comienza pues cuando al protagonista le llega su carta que pues cambia su vida, donde le dicen que tiene 15 días para descubrir su identidad o de lo contrario pues deberá suicidarse. Aquí es donde se aparece el primer dilema moral pues de nuestro protagonista que básicamente digamos que se engloba en que si debe seguir actuando como un terapeuta ético por el cual siempre se ha caracterizado, o digamos que romper sus principios para sobrevivir. Para nuestra segunda parte de este argumento voy a explicar la transformación que él tuvo por pues, las circunstancias extremas que estaba presentando. Digamos que a medida que avanza la historia, Starks se ve obligado a actuar de formas pues que antes no adaptaba como correctas. Pues eran inaceptables, eran digamos que no las visionaba como posibles. Él empieza a mentir, a crear identidades falsas, también empieza a incluir en su vida la manipulación hacia los otros. Pues esto no lo hace por la maldad, sino por la necesidad que él tenía pues de sobrevivir. Como tercer parte de este argumento, pues la denominamos la reconstrucción de su propio código moral. Pues al final del libro el protagonista, digamos que deja de ser la víctima de la historia y pues toma el control pues de las situaciones. Pues cabe aclarar que ya no es la misma persona ni el mismo profesional. Adopta una moralidad que es más dura, más directa. Digamos que ya no actúa como un terapeuta que cumplía a cabalidad con su profesión, sino que ahora actúa como alguien que hace justicia por su cuenta. Bueno, nosotras adaptamos tres conclusiones, eh, a raíz de los tres argumentos que ya nombramos. El primero es el conocimiento psicológico. El psicoanalista pues básicamente convierte todo lo que sabe a nivel psicológico en una herramienta ambigua como de protección. Sirve que le servía tanto como para ayudar a la situación, pero pues también para manipular y sobrevivir. Esto va ligado a los principios éticos que él tenía, pues que se rompen en estas situaciones extremas. Evidencia que la moralidad pues puede ser relativa en cuanto hablamos en contextos pues extremos o en contextos digamos que de amenaza. El segundo, pues, hablamos de la evolución ética del protagonista. Básicamente, el paso de ser un terapeuta ético y alguien súper correcto a alguien que, pues, justifica sus actos para decir que son necesarios para salvar su vida. Por último, voy a hablar sobre la reflexión profunda de esta novela. Esta es. Se engloba en que la ética, pues, no es absoluta. Esta se adapta a circunstancias humanas, pues, más que todo cuando son las más difíciles. Em, Última parte tenemos la pregunta y pues la reflexión y la respuesta de la misma. La voy a leer textualmente. Esta dice, es justo juzgar moralmente a quien actúa fuera de la ética cuando su vida está en riesgo. Nosotras llegamos a la conclusión pues que no del todo. Como nos demuestra el libro, pues en situaciones extremas como las que vive nuestro protagonista, digamos que se activa el instinto de supervivencia y pues esto puede llevar a decisiones que rompen con los valores éticos. Pero pues la novela no nos lleva tampoco a juzgarlo ni a darle un juicio de valor, sino que nos invita a entender que la ética pues puede volverse flexible cuando el humano presenta las situaciones adversas como, no sé, el miedo, la presión, la necesidad, el instinto de supervivencia y pues esta entra en juego cuando se presentan este tipo de situaciones.
Y ya, pues finalmente esta es nuestra bibliografía. Citamos el libro El psicoanalista y también citamos